¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar hoy aquí. Ustedes saben que en los últimos días el gobierno está poniendo de relieve que llevamos 1000 días de gestión, 1000 días que, como todos sabemos, han sido desafiantes, complicados, no solo para este gobierno, sino en el mundo. Escuchaba el otro día al presidente español, Pedro Sánchez, diciendo que solo le había faltado una invasión de zombies para tener todos los contratiempos posibles, y la verdad es que nosotros también hemos sido parte de un mundo muy desafiante. El gobierno tuvo que enfrentar en estos años tal vez las adversidades más grandes, todas juntas, que se puedan recordar de la última historia argentina, algunas que tenían que ver con el altísimo índice de inflación, de desempleo, de pérdida del poder adquisitivo del salario, que había dejado la gestión anterior, de endeudamiento, una deuda histórica a la cual hubo que hacer frente apenas asumimos, pero luego de eso la pandemia, luego de eso la guerra y hace apenas unas semanas el intento de magnicidio de la vicepresidenta. Frente a todas esas adversidades, este es un gobierno que ha continuado fuerte y gestionando, y hoy tenemos para contar, para decir, para mostrar, luego de 1000 días de gestión, realmente una recuperación de la industria nacional importantísima, casi el 70% de la capacidad instalada, una baja del desempleo también muy altas. Vamos a conocer números próximamente, pero los que tenemos hasta este momento indican que vamos a estar por debajo del 7%, de 7 puntos de desempleo. Eso implica realmente un número histórico, pero como ustedes saben y como recordamos permanentemente, además se han creado más de 1.300.000 puestos de trabajo, se han entregado 57.000 viviendas, más los créditos, más por cada día de gobierno. Me dice el ministro de Infraestructura, se han entregado 57 viviendas y 64 créditos para la construcción, se han entregado más de 500.000 de notebooks, se ha llevado adelante durante la pandemia la campaña de vacunación más grande de la historia, y hoy mismo en la Argentina hay 4 vacunas nacionales en proceso de fabricación, de concreción, una de ellas en un estado ya por suerte muy avanzado. Argentina está siendo reconocida en el mundo por la Organización Mundial de la Salud y por otros países como uno de los países que hizo mejor frente a la pandemia, consiguiendo la vacunación en tiempo más rápido, con cada muerte obviamente sucedida en la pandemia, y es un duelo que todos vamos a seguir haciendo durante mucho tiempo. Es doloroso y es un trauma para este país, pero también es cierto que cuando uno compara las situaciones internacionales entendemos cuántas vidas se salvaron, y no las salvó este gobierno, las salvamos como comunidad, cumpliendo con todo lo que había que cumplir en ese momento. Todo eso nos permite sentir que hemos atravesado una cantidad de adversidades sin dejar nunca de apostar al crecimiento. Hoy, por ejemplo, el presidente anunció a la mañana que seguimos cumpliendo con la ley de financiamiento de la ciencia y vamos al 0,34 del PBI. Esto implica 500.000 millones de pesos en el presupuesto de ciencia que se va a presentar hoy en el Congreso. Ustedes saben que esta noche se presenta el próximo presupuesto y tenemos mucha expectativa y mucha esperanza en que todos estos puntos que les estamos contando y que están siendo, ustedes los pueden ver en estos días en los diferentes medios y en las redes sociales, nos parecía muy importante hacer un balance y mostrar el orgullo que tenemos de la gestión durante estos difíciles años, pero que entre todos y todas estamos saliendo adelante. Así que, dicho esto, paso a contestar las preguntas de todos ustedes, todos y todas hoy. Ignacio Grimaldi, de CNN. Ignacio, ahí estás. Buen día, Ignacio. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Gabriela. Gabriela, en marzo el presidente Alberto Fernández dijo que iba a iniciar una guerra contra la inflación. De hecho, en estas conferencias de prensa, en reiteradas oportunidades, se mencionó que el gobierno esperaba un ritmo descendiente en el alza de precios. Teniendo en cuenta los datos oficiales, inflación mensual de julio 7,4%, de agosto, la que conocimos ayer, 7%, teniendo en cuenta las cifras oficiales de cada país americano que indican que Argentina es el país del continente con la inflación acumulada durante 2022 más alta en segundo puesto, solamente supera a Venezuela, y también considerando que el acumulado en estos 8 meses de 2022 ya supera la peor cifra acumulada anual durante el gobierno de Mauricio Macri en el año 2019, ¿cree usted que el gobierno fracasó en su lucha contra la inflación?
La inflación no es solamente un fenómeno argentino en este momento, sino, como bien usted sabe, mundial. Hay países en todo el mundo que están teniendo que tomar restricciones muy importantes, subiendo tasas de interés, tomando otro tipo de restricciones a raíz de la inflación, que está obviamente impulsada muy fuertemente por la guerra que está sucediendo en este momento en el mundo y que impulsa muy fuertemente el precio de los alimentos. El presidente Fernández ha sido convocado por el presidente de España, ahora mismo cuando viajamos a Nueva York a la cumbre de la ONU, a participar de una cumbre que se va a hacer allí mismo en Nueva York sobre el problema del hambre y la crisis que va a haber en el mundo con respecto al hambre en los próximos meses, porque esto es todo producto de lo que está sucediendo en el mundo en este momento por la falta de gas, por el aumento de los precios y por la situación internacional después de la pandemia y como consecuencia también de la guerra. Dicho esto, la Argentina tiene una situación particular porque todo esto comenzó, la pandemia y la guerra comenzaron a suceder con un piso de 50 puntos de inflación, que es lo que nos dejó Mauricio Macri cuando se fue del gobierno. El gobierno viene tomando una cantidad de medidas y, tal como dijo el ministro Massa cuando asumió, él dijo que íbamos a tener 1 o 2 meses todavía del mismo nivel de inflación y que esperaba y que está convencido que en el último trimestre esto va a variar y esperamos que varíe sustancialmente. Y él mismo está trabajando en este momento con el presidente Alberto Fernández diferentes propuestas que tienen que ver con cómo llegar efectivamente a que en el último trimestre del año estos números tengan más que ver con la aspiración del gobierno, por supuesto, de cuidar los precios para que el salario y el poder adquisitivo del salario pueda crecer y pueda empatar y las familias puedan acceder a todo lo que necesitan. Muchas gracias, Ignacio. Juan Pablo Peralta, FM Concierto. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, portavoz? Primero aclararle que desde que usted viene siempre hacemos un sorteo legal y democrático en la sala. A veces somos más mujeres, más hombres, pero bueno, siempre es lo mismo. Y en otra instancia no importa, les contamos lo que pensamos lo aclaro porque la otra vez no teníamos pero el sin micrófono. debatir, solo le quiero decir, porque lo hicieron correr durante toda la semana, que como vivimos en un mundo desigual para las mujeres, como todos lo sabemos, y como efectivamente las mujeres en muchos casos tenemos que pelear por diferentes circunstancias, si usted tiene un sorteo que se realiza entre un mundo mayoritariamente masculino, es obvio que va a salir así. Por lo tanto, muchas veces, cuando uno realmente quiere impulsar las cuestiones de equidad y las cuestiones de género, se llega a determinados acuerdos por los cuales se dice sí o sí tiene que haber un cupo de tantas mujeres, o sí. A eso es a lo que me refería y eso me parece que es una instancia que sería interesante de debatir. Estoy de acuerdo. Sería Muchas bueno gracias, que en el Juan gabinete, Pablo. 18 gabinetes, que haya más de 2 mujeres Por también. supuesto. Que ahí no hay lo reclamamos elección. todos los días. Es un reclamo me absoluto parece de muy todos bien. los días. Bueno, Gracias. En cuanto a lo que decía mi compañero Ignacio sobre la inflación, yo salgo a recorrer, como usted me propuso, los supermercados. ¿Usted sabe cuánto está el aceite? ¿Cuánto está un litro de aceite? Sí, no voy a discutir precio por precio. No, pero sabe más o menos, tiene una idea. Sí, yo hago compras y voy al supermercado bueno, y hago está todas las compras. 770 pesos, portavoz. Sí. Una leche sale 180 pesos. ¿Cuál es el la kilo de pregunta, pan sale Peralta? Le pido, por 340 favor. pesos. Los precios siguen subiendo. Ok, ¿la pregunta? El presidente dijo el otro día que precios cuidados, en una nota que dio, no sirve. ¿Cuál va a ser la instancia concreta con la que el gobierno va a enfrentar la suba de precios? Por más que demos buenas noticias, si los precios no bajan, Muchas todo lo que gracias, dice... Peralta, por la pregunta. Déjeme terminar la pregunta. Le reitero entonces, ya que me está haciendo la misma pregunta que su colega anterior, le reitero la respuesta que le di a su colega. Pero déjeme El terminar gobierno la va a tomar pregunta. diferentes medidas en el próximo tiempo. El ministro Massa dijo que los primeros 2 meses de su asunción la inflación iba a permanecer más o menos en los mismos niveles y que luego él esperaba que en el último trimestre comenzara a tener otra variante y en ese sentido está trabajando con el presidente Alberto Fernández y cuando haya novedades se las va a informar. Muchas Déjeme, gracias, la Peralta. próxima vez sería bueno que democráticamente me deje terminar la pregunta. Le agradezco. Claudio Leveroni, de Radio Nacional. Acá estoy. ¿Cómo le va, Claudio? ¿Qué dice Cerruti? Si me permite, 2 consultas. La primera tiene que ver con el viaje del presidente el próximo sábado rumbo a Estados Unidos. Lo acompañará el ministro Massa. ¿Irán gobernadores a este viaje? ¿Van a participar también ellos de la reunión en Houston con las empresas que están invirtiendo en el país, tal como anunció el ministro la semana pasada? Y la segunda tiene que ver con una curiosidad. ¿Se va a presentar como querellante el presidente en la causa que están investigando este grupo terrorista? Digo esto porque, como recibió amenazas de muerte, sí tiene pensado presentarse como querellante.
Con respecto a la segunda pregunta, no lo tiene pensado así en este momento. El Gobierno está, por supuesto, impulsando la investigación y atento a todos los requerimientos de la justicia y siguiendo con mucho detenimiento, con mucha preocupación, como ya le dije, y esperando que se aclare lo antes posible, no solamente los autores del hecho, sino también si hubo instigadores y si esto llega a algún otro tipo de instancias. Nos parece que la investigación se está llevando adelante aceleradamente y que en ese sentido el Estado Nacional en todas sus instancias va a hacer todos los aportes necesarios. Con respecto al viaje, que efectivamente vamos a salir de Buenos Aires el sábado a la noche para participar tanto de la Asamblea de las Naciones Unidas como de diferentes instancias. El presidente tiene encuentros con el presidente Macron, con el presidente Pedro Sánchez, va a dar una charla en una universidad, además de hablar ante la Asamblea de las Naciones Unidas y también el último día del viaje, el día 21, participar en Houston de una reunión con empresarios por la cuestión de las inversiones, sobre todo en el área energética. La agenda se está terminando de armar y así también la comitiva, así que apenas yo tenga la agenda oficial y la comitiva oficial, ustedes la van a conocer. Muchas gracias. Brenda Struminger, Infobae. ¿Cómo estás, Brenda? Buenas tardes, bien. Quería preguntarle, portavoz, si planea el Gobierno acompañar a la eventual convocatoria que acaba de mencionar Pablo Moyano para apoyar a Cristina Kirchner una vez que haya hecho los alegatos de su defensa en la causa vialidad. El Gobierno apoya a la vicepresidenta en todas sus instancias y el presidente se ha expresado ya con respecto a la causa vialidad de diferentes maneras y el Gobierno en su conjunto se ha expresado. No tengo novedades sobre esta última instancia que plantea Pablo Moyano. Muchas gracias, Brenda. Martín Pared, de Radio 10. Martín, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta es referida a la situación que se está viviendo hoy en la ciudad de Rosario, desesperante por la situación del humo y las quemas en las islas. Hoy hubo un reclamo de intendentes de distintas ciudades santafesinas con respecto a este tema, diciendo que parece que si el tema no llega o el humo no llega al obelisco, manifestarán algo así, no se le va a dar la relevancia que tiene. Mi pregunta enfoca en este sentido. ¿El Gobierno qué importancia o qué foco le está dando a esta cuestión y particularmente lo que es ley de humedales, que si mi memoria no me falla, el ministro Cabandier a principio de año había anunciado que el Ejecutivo iba a mandar una ley consensuada con gobernadores, habló de una ley integral, participativa y federal para asegurar la conservación y el uso sostenible de los recursos. Entonces, estas dos preguntas relacionadas. Gracias. Sí, gracias por la pregunta. El tema del humo, de la quema, del fuego, de los incendios en este momento en los humedales, tanto de Entre Ríos como de Santa Fe, y que está llevando tanto esa situación que hace invivible el aire, pero que además es un daño enorme para la naturaleza y para nuestros humedales, que son una reserva importantísima que tiene la Argentina frente a la crisis climática que estamos viviendo. Por supuesto, es un tema de preocupación central del presidente, que ha hecho a través del Ministerio de Ambiente de la Nación una cantidad de cosas, ¿no? Desde la modificación que hicimos en el Congreso de la Ley de Fuego para que no se pueda volver a cambiar el uso del suelo de aquellas zonas que fueron quemadas, para que no se quemen con la intención de poder después darle un uso inmobiliario. También hacer denuncias penales. Lo que nosotros decimos y sostenemos, y en este sentido es rol también de las provincias hacerse cargo de la situación, es que los fuegos empiezan intencionalmente. Los fuegos no son accidentales. Después se propagan por la situación climática, se propagan por la sequía, se propagan por los vientos, se propagan por otra cantidad de situaciones, pero comienzan intencionalmente. Y es deber de todos y todas poder participar en la zona donde está sucediendo lo que está sucediendo para tratar que eso no suceda. Hay denuncias en la justicia, hay que avanzar con esas denuncias en la justicia, hay que encontrar y penalizar a quienes empiezan con esos fuegos intencionalmente. Mientras tanto, el Gobierno está haciendo todo lo que tiene que hacer, tanto con los equipos de manejo de fuego del Ministerio como cuando la situación sobrepasa lo que pueden contener los equipos de manejo de fuego del Ministerio, como ya sucedió enviando también a las Fuerzas Armadas para que participen y traten de controlar la situación. Muchas gracias. Alejandro Gomel, Radio Perfil. Sí. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Después de la misa de hace algunos días, ¿qué evaluación hace el Gobierno de que no haya participado nadie de la oposición, por un lado, y por el otro lado, si el presidente va a hacer un llamado institucional, formal, a los líderes de la oposición para el diálogo político?
Los líderes de la oposición no paran de expresarse a través de los medios de que no quieren diálogo y no quieren ningún tipo de cercanía. Y todavía tenemos incluso a la presidenta del principal partido de la oposición sin haber, Patricia Bullrich, todavía no fue capaz de decir, por lo menos, que estaba mal un intento de magnicidio contra una vicepresidenta. No sé si conocemos otro caso en el mundo, que la presidenta del principal partido de oposición no haya salido a rechazar, como sí lo hizo Mauricio Macri, como sí lo hicieron otros dirigentes de la oposición, un intento de esa gravedad institucional, personal, histórica, como es el intento del magnicidio a una vicepresidenta. El gobierno tiene un espíritu de diálogo, tiene espíritu de profundizar la democracia. Entendemos que hemos llegado a esta situación porque desde diferentes sectores se alentaron estos grupos que ya los veíamos viendo, cómo venían creciendo en el nivel de violencia que ejercían, fueron alentados desde sectores de la oposición, fueron alentados desde sectores de los medios de comunicación y esperamos que haya un llamado a la reflexión y a la convivencia y a la profundización del pacto democrático que por suerte en la Argentina está vigente desde 1983. Muchas gracias, Alejandro. Liliana Franco, de Ámbito. Hola, sí, buenas tardes, ¿cómo está? El propio gobierno, de acuerdo a la estimación del proyecto de presupuesto, estima que este año la inflación terminará en el orden del 95%. Mi pregunta es referida si, dentro de las atribuciones que tiene el Ejecutivo, tiene previsto dar un bono adicional a los jubilados, que claramente van a quedar rezagados, y también cuál es la política que se va a aplicar con los sueldos estatales, dado la aceleración de la inflación y que supera, por supuesto, lo acordado en paritarias y el incremental que reciben los jubilados. Gracias. Este gobierno ha dispuesto que cada vez que había que reabrir las paritarias para que los sueldos puedan seguir el ritmo de la inflación y no pierdan frente a la inflación, lo ha hecho, con lo cual la situación se va a ir viendo en el transcurso del tiempo. Lo mismo con los jubilados, además de que se aplica la fórmula por la cual se les va aumentando. Cada vez que este aumento no llegó a pasar la inflación, se llevó adelante un bono, con lo cual hay que ver cómo evoluciona la situación en los próximos meses y se irán tomando las decisiones necesarias. Muchas gracias, Liliana. Estela Garnica, ¿cómo le va? América24.com. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, hablando de inflación, hablando de presupuesto, esta noche se presenta el presupuesto oficial. ¿Cuál es el porcentaje que evalúa el gobierno que va a terminar 2022? Y bueno, el presidente habló de un 90% de inflación para este año. La pregunta es, la gente tiene incertidumbre, no puede programar ni siquiera qué va a pasar el mes que viene con su economía familiar. ¿Cuáles son las medidas que está pensando el gobierno para calmar esta incertidumbre y, bueno, dar un poco de credibilidad, ¿no es cierto? Gracias. Gracias, Estela. Le repito lo mismo que a dos de sus colegas que me preguntaron lo mismo. El ministro Massa iba a anunciar próximamente cuál es su visión sobre qué es lo que hay que hacer de aquí en las próximas semanas, los próximos meses, para cambiar la curva de la inflación y que efectivamente cuidar los precios y cuidar la mesa de los argentinos. El presidente no dijo que va a ser de 90, el presidente, yo estaba presente en la entrevista, comparando lo que sucedía en la Argentina con otros países, dice, algunos dicen que en la Argentina puede llegar a 90 a fin de año, en Estados Unidos tanto, en Estados Unidos eso significa un crecimiento del 900%, en la Argentina significa otro tipo de crecimiento porque ya habíamos arrancado de una inflación muy alta, digamos, con lo cual esa fue la comparación que él hizo. Y los números del presupuesto, por supuesto están y por supuesto los conozco, pero prefiero que se comuniquen oficialmente una vez que el presupuesto esté presentado, cosa que sucederá en las próximas horas. Muchas gracias. Jonathan Eguier, del Destape. Acá, ¿cómo andas, Gabriela? ¿Todo bien? De lo que se extrae de la causa del atentado a Cristina en estos últimos días, está nombrado el presidente de la Nación, bueno, también la vicepresidenta, Máximo Kirchner, Axel Kicillof, varios dirigentes apuntados. Ya hay algunos dirigentes del Frente de Todos que hablan de terrorismo, de terroristas, de células terroristas antiperonistas. ¿El gobierno contempla esta situación? ¿Está evaluando alguna decisión al respecto en materia de seguridad y demás? El gobierno sigue, como le dije, muy atentamente no solo el desarrollo de la causa, sino también toda la información que ha comenzado a aparecer a partir de todos estos hechos y todos estos sucesos. Información que además, una vez que esto sucedió, se ata y se vincula y se contextualiza de otra manera. Tanto el ministro de Seguridad como desde la Agencia de Inteligencia le han alcanzado a la causa todo aquello que consideran pertinente que puede servir para avanzar y el gobierno
está evaluando, junto a quienes están trabajando en el tema, cuáles son todas las hipótesis de la situación. Nosotros esperamos, sinceramente, que esto sea un llamado de atención profundo para que quienes incentivan la violencia, quienes incentivan el odio, se den cuenta que están yendo a crear grietas en la democracia y a provocar situaciones que podrían haber terminado. Yo les pido solo que piensen por un instante qué tipo de conversación estaríamos nosotros teniendo hoy si ese intento de magnicidio hubiera terminado de otra manera. Entonces, frente a esa situación que nos conmocionó como país de la manera que nos conmocionó y no se pasó esa conmoción porque hayan pasado 2 semanas, es muy importante que todos, los medios de comunicación, la dirigencia política, los dirigentes sociales, reflexionemos sobre qué fue lo que sucedió y busquemos el mejor camino para reformular el pacto democrático y profundizarlo. Muchas gracias, Jonathan. Marina De Vita. Marina, buen día. Noticias Argentinas. ¿Qué tal, portavoz? Buenas tardes. Quisiera hacerle 2 consultas, si me permite. Por un lado, ¿en qué situación está actualmente esa convocatoria que había realizado el presidente hace casi un mes a reunirse empresarios y sindicalistas con este acuerdo de precios? Si esa puede ser una de las medidas a tomar de cara al índice de inflación que nuevamente fue alto. Y por otra parte, hubo varias versiones periodísticas que me parece que ayudaría que usted las pudiera desestimar o no, respecto de que en las próximas horas el ministro Sergio Massa podría anunciar modificaciones en el dólar tarjeta. Muchas gracias. El ministro Massa recibió en los últimos días una cantidad de planteos de diferentes sectores, de las industrias, de las empresas, que es un planteo que el gobierno comparte, que es que los dólares tienen que estar destinados a la producción, a la mayor producción, a la creación de empleo, a atender las situaciones sanitarias que haya que atender. Digamos, nosotros, el Estado tiene la obligación de que los dólares vayan, los dólares del Estado, a sostener aquello que realmente tiene que ver con lo que hace al trabajo, a la producción, a la salud, a la educación, a la ciencia. Entonces, digo, en esas prioridades el Estado el gobierno está analizando y Sergio Massa está analizando diferentes alternativas para ver de qué manera pueden garantizarse que los dólares vayan para donde necesitamos y el pueblo argentino necesita que vayan y que no estén dispersos en otras situaciones que tal vez nos hacen la vida más placentera, pero que no tienen que ver con aquello que necesitamos realmente como sociedad a largo plazo. El ministro Massa está analizando diferentes alternativas y cuando tome la decisión, él se las va a comunicar, ¿sí? Están conversando en diferentes ámbitos. Están conversando la Secretaría de Comercio, está conversando el ministro Massa, están conversando en el Consejo Económico Social. Hay diferentes ámbitos donde se están llevando adelante conversaciones y es parte de lo que, como le contesté a otros de sus colegas, el ministro va a conversar con el presidente para presentar algo más completo sobre cuál es su mirada acerca de qué hacer con el tema precios e inflación en los próximos meses, ¿sí? Estos son los que yo tenía anotados. Muchísimas gracias. Y ahora tenemos el lanzamiento de las nuevas etapas del Plan Gazar, así que nos vemos allí. Gracias.